¿Has experimentado alguna vez ese escalofrío indescriptible junto a alguien que fingía apoyarte, pero tu alma te gritaba que acechaba un peligro? La avaricia, ese poder silencioso y devastador que se esconde tras la risa fingida y el contacto monótono, está mucho más cerca de lo que crees. Y lo más aterrador es que quizás surja precisamente de quienes menos esperas, de quienes comparten tu comida, que conocen tus planes, que dicen estar entusiasmados contigo, pero en secreto anhelan tu caída. Ahora el Espíritu Santo te mostrará algo que pocos creyentes son capaces de percibir. Existe un sistema de advertencias divinas, advertencias claras y muy claras que el Creador coloca en tu camino para protegerte de las almas envidiosas. Sin embargo, la mayoría ignora estas advertencias, pues nunca nos enseñaron a identificarla. En los siguientes momentos, desentrañarás las 7 advertencias sobrenaturales que el Señor usa para advertir a sus herederos sobre las acciones de las personas envidiosas. Aprenderás a ver los rasgos espirituales que revelan la avaricia disfrazada. Y lo más importante, tendrás las herramientas espirituales para protegerte y triunfar en esta guerra invisible que se libra a tu alrededor en este preciso momento. Hay un misterio que los grandes siervos de Dios conocían, un don de discernimiento que les permitía identificar y protegerse de los codiciosos antes de que su maldad se revelara. Y este secreto te será revelado hoy. Antes de comenzar este intenso estudio, te pido que demuestres tu sintonía aquí. Publica ahora: abre, Señor, mis ojos espirituales. Pues este gesto de fe, este acto inicial de valentía al buscar discernimiento, es en sí mismo una fuerte declaración en el plano espiritual de que te niegas a ser engañado, de que anhelas recibir revelación de lo alto. Y si aún no sigues el canal, comprende que el gesto de seguir y tocar la campana no es solo un clic, sino un pacto espiritual con tu apoyo y progreso. Es tu mensaje al cosmos. Prefieres la luz divina a la arriesgada ignorancia. Muchas personas encuentran su apoyo espiritual único en este material. Algunos no tienen un templo cerca, otros atraviesan etapas en las que carecen de una palabra precisa. Y por eso les pido a todos que participen desde el principio. Escriban: la paz del Señor antes de comenzar, porque al hacerlo formamos un vínculo de apoyo espiritual, un clima de revelación en el que el Espíritu Santo actúa con total libertad. El estudio comienza ahora. El semblante de Caín, la primera advertencia divina, la primera advertencia que el Señor nos da sobre los envidiosos, se registra al comienzo mismo de las Escrituras, en el 4º capítulo del Génesis, en el momento en que Caín miró a Abel con una mirada que cambió para siempre la historia de la humanidad. La Biblia nos dice que el semblante de Caín cambió, su rostro se desfiguró. Y este cambio en su rostro no era solo una forma de dolor, era la prueba física de un alma dominada por una envidia letal. El Creador, en su inmensa compasión, advirtió a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, no serás aceptado. Pero Caín ignoró la advertencia divina, y todos conocemos el final de esta historia. Hoy, el mismo Señor que advirtió a Caín, te advierte por la expresión en los ojos de quienes te rodean. Cuando alguien te envidia, su mirada cambia. Y no hablo de algo sutil, me refiero a un cambio espiritual que notan quienes tienen discernimiento. La persona codiciosa no mantiene contacto visual honesto contigo cuando compartes un triunfo. Sus ojos se mueven, parpadean mucho, o peor aún, te miran fijamente con una intensidad angustiosa, como si midiera, pesara o analizara fríamente. Científicos de la Universidad de Harvard han observado que al sentir envidia, el cerebro activa las mismas regiones vinculadas al sufrimiento físico. Por eso, la persona envidiosa siente dolor al presenciar tu éxito. Y este sufrimiento se revela en los ojos. Los ojos, considerados las ventanas del alma, son incapaces de ocultar el tormento interno que genera la codicia. Cuando compartas algo bueno, presta mucha atención. La persona envidiosa puede sonreír, pero su mirada permanece fría, vacía, o peor aún, llena de una oscuridad
que contrasta con las palabras de felicitación que salen de su boca. Recuerdo a una sierva de Dios que me contó cómo notó que su amiga íntima la envidiaba. Durante mucho tiempo compartieron todo, oraron juntas, ayunaron juntas, pero la mirada de su amiga la perturbaba profundamente. Cada vez que recibía una gracia, un don de Dios, un éxito ministerial, la expresión de su amiga cambiaba de inmediato. Era como una nube que cubría su rostro, solo por un instante, pero esos instantes fueron suficientes para revelar la verdad que yacía en su corazón. Ignoró la señal durante años, hasta que supo que su amiga la difamaba, buscando arruinar su hogar y su trabajo. La expresión de Caín sigue viva, y Dios continúa advirtiéndonos a través de ella. Cuando estés frente a alguien y notes que su mirada te incomoda inexplicablemente, cuando notes que sus ojos cambian al hablar de tus victorias, cuando veas que evita mirarte cuando irradias alegría, no ignores estas advertencias. Tu espíritu percibe lo que tu mente lógica aún no ha captado. Detecta la presencia de la avaricia, ese veneno espiritual que puede arruinar vínculos, trabajos y hogares enteros. Cristo dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Nos enseñó que la mirada revela la condición espiritual de una persona. Una persona codiciosa no puede mirarte con bondad, pues su ser más profundo está lleno de la oscuridad de la comparación, del dolor, del deseo maligno de verte desmoronarse. Y esto es algo que pocos ministros poseen, la audacia de hablar. La envidia es un tipo de brujería, una fuerza espiritual dañina que actúa a través de los ojos. Por eso, en diversas culturas se habla del famoso mal de ojo. Hay una inmensa verdad espiritual detrás de esta idea popular, pero el Señor no nos abandona. Nos concede el don de percibir estas miradas malvadas y la protección para protegernos de ellas. Cuando notes la mirada de Caín en alguien, ora de inmediato. Proclama la sangre de Cristo sobre ti, tus planes, tu hogar, pues esa mirada es una vía espiritual a través de la cual el rival busca plagar tus días. No temas, pero tampoco seas insensato. El Señor te advierte por una razón. Ignorar sus advertencias es abrir la puerta a una destrucción innecesaria. De hoy en adelante, nunca volverás a mirar a los demás de la misma manera. Has adquirido una agudeza espiritual que te protegerá de muchas trampas, pero esta es solo la primera advertencia. La siguiente es aún más fuerte y más inquietante. El síndrome de Saúl, cuando la exaltación se convierte en veneno. La segunda advertencia de lo alto sobre los envidiosos nos llega en la historia del rey Saúl y David, que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 18. Después de que David derrotó a Goliat, las mujeres cantaron: Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus decenas de miles. Y la Escritura dice que, desde ese día, Saúl nunca volvió a mirar a David de la misma manera. Sus alabanzas se convirtieron en trampas, sus palabras exaltadas en trampas mortales. Y aquí reside el misterio que Dios quiere mostrarte hoy. Los envidiosos tienen un lado singular y bastante notable. Te elogian excesivamente en público, pero la alabanza siempre viene con un sutil pero, una nota que menosprecia tu logro, una comparación innecesaria. Presta atención cuando alguien dice cosas como: tu nueva casa es genial, pero los costos de mantenimiento deben ser altos, ¿verdad? O tu nuevo trabajo es tan agradable, pero ahora tendrás menos tiempo para tu familia. O incluso, gloria a Dios por tu matrimonio, pero dicen que los primeros años son los peores. ¿Observas el patrón? La persona codiciosa no puede dar un cumplido limpio, puro y genuino, porque su ser está contaminado por la comparación constante, por la búsqueda malsana de encontrar un punto negativo en su gracia, de poner en duda su tiempo de disfrute. En el ámbito neuronal, las investigaciones indican que las personas con rasgos envidiosos exhiben una intensa actividad en la corteza cingulada anterior, el área del cerebro que detecta los contrastes y realiza comparaciones sociales. Esto significa que la persona envidiosa está literalmente programada para comparar, para evaluar, para encontrar maneras de sentirse superior o para demostrar que no es digna de lo que tiene.
Es una prisión mental de la que no puede escapar sin una profunda acción divina. Saúl comenzó exaltando a David, convirtiéndolo en su armero, su arpista, su soldado de élite. Pero todos los elogios eran un disfraz para la envidia voraz que le carcomía el alma. Honró a David en público, pero planeó su muerte en secreto. ¿Cuántas personas en tu vida actúan de esta manera? Te saludan en la iglesia, pero te calumnian en el patio. Te abrazan en el culto, pero juzgan tus decisiones en el grupo de mensajería. Te felicitan por tu ministerio, pero secretamente desean tu fracaso. Una pastora me contó una historia muy clara. Tenía un líder de alabanza que la elogiaba efusivamente. Pastora, ¡qué sermón tan increíble! Dios te usa con gran poder, pero siempre concluía con un detalle. Solo fue un poco largo y, ya sabes, algunos ya estaban exhaustos o estuvo genial, pero quizás debería ser más sencillo para los recién llegados. Durante meses, las microagresiones en forma de elogios minaron la confianza de la pastora, hasta que el Señor le reveló en un sueño que la líder estaba consumida por la avaricia y se esforzaba activamente por tomar su puesto. La persona envidiosa tiene otra característica notable relacionada con la alabanza. Nunca te elogia si estás ausente. Cuando no estás presente, menosprecia tus logros, cuestiona tus caminos, crea sospechas sobre tus motivos y siembra desconfianza sobre tu propia existencia. Pero cuando llegas, todos son sonrisas, todos son alabanzas, toda la gloria a Dios por tu vida. Tal falsedad es una clara señal del espíritu de avaricia en acción. En Proverbios capítulo 27, versículo 14, Salomón nos advierte: al que bendice a su amigo en voz alta, madrugando, le será contado como maldición. ¿Notaste el poder de esto? Demasiados elogios, sin sentido, forzados, son considerados una plaga por Dios. El Señor ve el corazón del avaro y entiende que su alabanza es veneno en forma de miel. Pero ¿cómo podemos protegernos de este síndrome de Saúl? Primero, aprende a distinguir entre la alabanza verdadera y la alabanza venenosa. La alabanza verdadera te eleva, te anima y te impulsa hacia adelante. La alabanza envidiosa te deja inseguro, preguntándote si realmente eres digno de la gracia. Segundo, cuando notes a alguien con este síndrome, establece límites saludables. No hay necesidad de excluir a la persona, pero tampoco hay necesidad de compartir con ella cada triunfo, cada plan, cada deseo. Cristo fue sabio cuando dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 6, «No den lo santo a los perros, ni echemos nuestras perlas delante de los cerdos». Tus obras, tus pruebas, tus triunfos son perlas de valor y no pueden colocarse ante quienes solo saben aplastarlas con falsos elogios y doble discurso. El síndrome de Saúl es más común que nunca en nuestros tiempos, especialmente en las redes sociales, donde la gente da me gusta a tus fotos y desahoga su lujuria. Comentan hermoso mientras te desean tristeza. Comparten tus victorias mientras en secreto oran por tu caída. Pero ahora sabes cómo darte cuenta. Ahora estás equipado con conocimiento divino. Y la siguiente advertencia que daré es aún más discreta y arriesgada. El espíritu de Miriam, la envidia familiar que ciega. La tercera advertencia divina surge de una fuente que muchos no esperan, sus propios parientes. En Números, capítulo 12, vemos a Miriam y Aarón, los verdaderos hermanos de Moisés, criticándolo por la esposa cusita con la que se había casado. Pero el versículo 2 expone la verdadera razón. ¿Acaso el Señor habló solo por medio de Moisés? ¿No habló también por medio de nosotros? La envidia familiar es una de las más dañinas, pues proviene de quienes conocen tus días, tus luchas, tus fracasos, y usan este conocimiento íntimo como un dardo contra ti. El espíritu de Miriam surge cuando tus familiares empiezan a cuestionar por qué el Señor te eligió, por qué llegaste tan alto, por qué tu matrimonio va bien mientras el de ellos se desmorona, por qué tus hijos prosperan mientras los suyos pasan apuros. Te vieron cuando no eras nada, notaron tus errores, tus caídas, tus defectos, y son incapaces de admitir que Dios te exaltó
solo a pesar de tu pasado. ¿Quién se cree que es? Ha olvidado de dónde viene. Esta gracia no durará. Estas son las frases favoritas del espíritu de Miriam. En psicología, la envidia familiar se alimenta de lo que se denomina el narcisismo de las diferencias mínimas, propuesto por Freud y comprobado por nuevas investigaciones. Cuanto más cercanos son los individuos, más intensamente compiten y se evalúan. Por eso, la envidia entre hermanos, primos y parientes cercanos puede ser más tóxica que la envidia entre desconocidos. El pariente envidioso cree merecer lo que tú tienes porque comparte tu sangre, tu linaje, tus raíces, y no entiende por qué Dios te favoreció a ti en lugar de a él. Conozco a un siervo de Dios que construyó una obra poderosa, guiando a miles de almas a Cristo. Sus peores rivales, sus propios hermanos, quienes en la iglesia decían apoyarlo, pero en casa cuestionaban cada acto, juzgaban cada sermón y desdeñaban cada prueba de fe. No eres superior a nosotros, decían. Crecimos en el mismo hogar, con los mismos padres. ¿Por qué Dios te usaría más? No veían que la unción no se hereda. Es una elección divina que no está ligada al linaje, sino al diseño. Lo más fatal del espíritu de Miriam es que usa la proximidad como un dardo. El pariente codicioso conoce tus misterios, tus debilidades, tus peores miedos, y no duda en revelarlos cuando se ve en riesgo debido a tu ascenso. Revive viejos pecados ya expiados, fracasos superados, caídas ya superadas, buscando demostrar que no eres digno de la gracia que recibes. ¿Recuerdas cuando hiciste eso? No olvides aquella vez que cometiste un error. Tú no eras así. Estos son los dardos favoritos de este espíritu maligno. Cristo mismo trató esto en Marcos, capítulo 6, versículo 3, al predicar en su ciudad. Y los seres dijeron: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Conocían su origen humilde, su gente sencilla, y esto les impidió reconocer su unción desde lo alto. Cristo no obró muchos milagros allí debido a su incredulidad alimentada por la envidia familiar que no soporta ver a uno de los nuestros resucitado por Dios. El resultado del espíritu de Miriam siempre es un desastre. En la Biblia, Miriam sufrió de lepra, una enfermedad que la aisló, la separó y la expuso a todo. La avaricia familiar siempre resulta en soledad, la ruptura de lazos queridos y un dolor que tarda siglos en sanar. ¿Cuántos hogares están en ruinas hoy porque uno no aceptó el éxito del otro? ¿Cuántos hermanos no se hablan porque uno creció y el otro no? ¿Cuántas madres e hijas se han distanciado porque la envidia creó una brecha entre ellas? Pero Dios nos da claras advertencias cuando tal espíritu está presente. Primero, el pariente envidioso siempre conecta el ayer con el hoy. No te ve más allá de quién eras. No acepta tu cambio, tu progreso, tu desarrollo. Segundo, menosprecian tus victorias, diciendo que son suerte, conexiones o cualquier otra cosa que no sea el favor de Dios y tu trabajo. Tercero, Él se va cuando estás en la cima, pero aparece cuando caes, no para rescatarte, sino para decir: te lo dije, lo sabía desde el principio. Estaba claro que esto sucedería. Defenderse del espíritu de Miriam requiere conocimiento y afecto. No puedes romper lazos familiares sin pensar, pero debes crear barreras espirituales. Comparte tus triunfos con sabiduría. No eches perlas a los cerdos, aunque esos cerdos tengan tu ADN. Ora por ellos, pero no esperes su bendición. Ámalos, pero no confíes en su aprobación. Recuerda que incluso Cristo se separó de su pueblo por un tiempo para seguir su propio camino. En Miqueas, capítulo 7, versículo 6 dice: porque el hijo deshonra a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Esto no es el destino, es una advertencia divina sobre la existencia de la envidia en la familia. Pero no estás solo
en esta lucha. Dios conoce cada lágrima derramada por un familiar envidioso, cada noche sin dormir por las duras palabras de quienes deberían amarte, cada anhelo pospuesto por temor a la reacción de tu familia. El espíritu de Miriam sigue presente hoy, pero sabes cómo detectarlo, sabes cómo protegerte, sabes que no es personal, es espiritual. Y la siguiente advertencia que te daré te mostrará cómo la envidia se revela en tus amistades más cercanas. La traición de Judas, el beso de la envidia disfrazado. La cuarta advertencia divina es la más dolorosa de todas, pues llega envuelta en afecto, fingida intimidad y revestida de lealtad. Judas Iscariote estuvo con Jesús 3 años, vio milagros, escuchó lecciones secretas y fue elegido entre muchos para ser uno de los 12. Pero en Juan, capítulo 12, versículo 6, vemos que era un ladrón y codiciaba el precio del precioso perfume derramado a los pies de Cristo. Su codicia no era solo por el precio, sino por el sacrificio, la exaltación y el afecto que otros le daban al Maestro, mientras que su corazón permanecía frío y egoísta. El espíritu de Judas es ese amigo que siempre está ahí, pero nunca realmente contigo. Conoce tus planes, asiste a tus fiestas, conoce tus misterios, pero su corazón siempre está preocupado por cómo sacar provecho de tu ruina. La persona codiciosa con el espíritu de Judas es la más dañina, pues tiene acceso, tiene información, tiene tu fe y usará todo esto en el momento preciso para arruinarte. Te besa en la mejilla mientras afila la cuchilla en tu espalda. Te llama amigo mientras planea tu traición. Te envuelve en un abrazo mientras planea tu caída. Las investigaciones sobre la traición revelan que el 92% de las traiciones más duras provienen de personas de nuestro círculo íntimo, aquellos con acceso especial a nuestras vidas. La mente humana lucha por aceptar la traición de un ser humano, ya que golpea nuestra necesidad básica de fe para vivir en grupo. Es por eso que la traición de un Judas duele más que 1000 golpes de rivales jurados, porque viene de donde menos lo esperas, de quien más confía. Una fiel empresaria me contó cómo encontró a su propio Judas. Él era su socio, su gran amigo, la madrina de su hijo. Durante años construyeron un negocio juntos, oraron juntos sobre las decisiones de la empresa, ayunaron por nuevas asociaciones, pero había señales de advertencia que ella no veía. Su amiga siempre le preguntaba por qué ella obtenía mayores ganancias como creadora. Siempre ofrecía ideas que la beneficiaban y siempre se quedaba sin dinero cuando la empresa era rentable. El día del golpe llegó cuando se enteró de que su amiga había fundado en secreto una empresa rival, robándole clientes, miembros del equipo e incluso los procesos que habían creado juntas. El beso de Judas llegó en un abrazo en el almuerzo final, sin que ella se diera cuenta, cuando la traidora le dijo: «Eres como una hermana para mí». La persona envidiosa con el espíritu de Judas tiene rasgos muy claros que Dios quiere que veas. Primero, siempre critica tus gastos en asuntos espirituales o en la bondad, tal como Judas hizo con el perfume. Si donas a la iglesia, dice que es demasiado. Si ayudas a un ser, dice que te usarán. Si inviertes en tu misión, dice que es un gasto inútil. Segundo, anota mentalmente todo lo que hace por ti. Siempre menciona favores, siempre pide algo a cambio, siempre crea una deuda emocional que nunca podrás pagar. Tercero, y esto es lo más claro, el Judas moderno siempre tiene un motivo noble para su crítica. Judas dijo que se preocupaba por los pobres. Tu Judas dirá que se preocupa por ti, tu hogar, tu futuro. Viste la envidia de celo, la traición de protección, la ruina de preocupación. Digo esto porque te amo. Es por tu bien. Alguien tiene que advertirte. Estas son las frases favoritas del traidor que tramaba el golpe. Jesús sabía que Judas lo traicionaría. En Juan, capítulo 6, versículo 70, dijo: «¿No os elegí yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros
es un diablo. Cristo tenía conocimiento perfecto, pero aún así dejó que Judas se quedara, mostrándonos que a veces Dios mantiene cerca al traidor con un propósito mayor: instruirnos, fortalecernos, mostrarnos quiénes somos realmente cuando somos traicionados. Pero aquí está el secreto que pocos ven. La envidia de Judas no era solo de posesiones, sino espiritual. Codiciaba la conexión de Jesús con el Padre, el poder espiritual que Cristo poseía, el afecto que la gente le tenía. Tu Judas actual codicia tu unción, tu calma, tu alegría, tu vínculo con Dios. No soporta verte brillar, crecer, ser usado por Dios, pues esto revela su propia pequeñez espiritual. Lo más triste del espíritu de Judas es su fin inminente. Tras traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, Judas, abrumado por la culpa, se ahorcó. La envidia siempre destruye primero al envidioso, siempre devora a quien la alimenta primero, siempre cosecha a quien la cultiva primero. Quien planea tu caída, cava su propia tumba. Quien diseña tu ruina, establece su propio castigo. Quien te traiciona se arroja a una prisión de culpa y remordimiento, de la que pocos pueden escapar. ¿Cómo puedes protegerte de un Judas? Primero, considera quién supervisa tus finanzas, quién tiene acceso a tus bienes, quién conoce tus valores. Judas era quien administraba el dinero, tenía acceso a la cartera y sabía qué entraba y qué salía. En segundo lugar, presta atención a quienes siempre tienen un plan mejor para tus actos de bondad. ¿Quién siempre cree que haces demasiado por Dios, que das demasiado, que sirves demasiado? En tercer lugar, y ante todo, cree en tu espíritu cuando te advierte sobre alguien, incluso si tu mente no encuentra una razón clara para dudar. El beso de Judas aún existe. Se sigue dando todos los días en iglesias, negocios, hogares, amistades, pero ahora tienes el conocimiento para notarlo, la sabiduría para protegerte, la fuerza para resistir cuando llegue, porque llegará. Jesús nos dijo que tendríamos dolor en este mundo, pero también prometió que venció al mundo, y con él a todos los Judas que se crucen en tu camino. La siguiente advertencia que te daré ahora es tan discreta que la mayoría de los creyentes pasan toda su vida sin notarla, pero una vez que aprendas a identificarla, nunca volverás a ser el mismo. Las vestiduras de José, cuando tus gracias atraen a los envidiosos. La quinta advertencia divina llega a través de José de Egipto, cuyas coloridas ropas que le dio su padre Jacob se convirtieron en la señal visible que despertó la envidia mortal de sus hermanos. En Génesis capítulo 37, versículo 3, leemos que Israel estimaba a José más que a sus otros hijos y le dio una túnica de diversos colores. El versículo 4 continúa: al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. La túnica no era el problema, era simplemente la señal visible del favor, la elección, la gracia que José poseía. Hoy, tu ropa colorida podría ser tu auto nuevo, tu casa, tu trabajo, tu feliz matrimonio, tus buenos hijos, tu próspero trabajo, cualquier gracia visible que Dios te haya concedido. Los codiciosos no pueden tolerar ver las señales externas del favor de Dios en tu vida. Cada triunfo tuyo es como una túnica colorida que les grita: Dios lo eligió a él, no a ti. Esto enciende la envidia, que puede llevar a actos extremos, como cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, buscando destruir no solo su ropa, sino también su futuro. Neuronalmente, cuando vemos a alguien con algo que deseamos, nuestro cerebro activa negativamente el sistema de recompensa, generando una sensación de carencia incluso sin perder nada. Es como si el éxito de la otra persona nos quitara algo, aunque sea ilógico. La persona codiciosa vive en este estado perpetuo de sentirse perdida, robada e injusta cada vez que ve tu ropa colorida. Conocí a una mujer con un talento increíble para los negocios. Todo lo que tocaba florecía, cada contribución se multiplicaba, cada decisión parecía provenir de una sabiduría superior. Su ropa colorida era notoria: auto de lujo, ropa de diseñador, viajes internacionales. Pero ella no veía que cada nuevo logro
aumentaba el número de personas envidiosas a su alrededor. Sus amigos comenzaron a distanciarse diciendo que había cambiado, que la riqueza se le había subido a la cabeza, que ya no era la misma. La verdad era que ella era la misma, buena, humilde, fiel a Dios, pero sus ropas coloridas eran intolerables para quienes vivían en la pobreza de la envidia. Lo que hace que el caso de José sea más revelador es que sus hermanos habían intentado previamente destruir sus ropas, rasgar la señal, borrar la prueba visual del favor. Cuando eso no fue suficiente para apaciguar su envidia, buscaron aniquilar al propio José. La persona envidiosa de hoy actúa para menospreciar tus logros, diciendo que fue suerte, ayuda, casualidad. Cuando eso no funciona, pasan a aniquilar tu fama, tu ser, tu propia persona. El camino de la envidia siempre es el mismo: invalidar, degradar, aniquilar. Pero aquí reside el misterio de lo alto que pocos advierten. Las ropas de José eran un presagio, mostraban un futuro en el que salvaría no solo a Egipto, sino también a su propia familia envidiosa de la hambruna. Tus gracias, tus obras, tus ropas coloridas no son solo para ti, son parte del plan mayor de Dios para bendecir a otros a través de ti, incluso a quienes te codician hoy. José nutrió a los mismos hermanos que intentaron matarlo, salvó a quienes lo vendieron y bendijo a quienes lo maldijeron. Los codiciosos no ven que luchar contra tus favores es luchar contra su propio bienestar futuro. Ese ascenso que experimentaste podría ser el medio para ayudar a quienes te envidian hoy. Ese negocio en crecimiento podría ser la manera en que Dios da trabajo a quienes te difaman hoy. Ese ministerio en expansión podría ser el lugar donde los envidiosos encontrarán salvación en su momento de necesidad. Pero la envidia ciega les impide ver el plan completo y perfecto de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: un corazón apacible da vida al cuerpo, pero la envidia corrompe los huesos. ¿Observa su poder? La envidia no solo destruye el alma, sino que literalmente corroe los huesos, los cimientos, la base de una persona. La medicina confirma que las personas envidiosas tienen más cortisol, la hormona del estrés, que causa problemas cardíacos, digestivos e inmunológicos. La envidia mata lentamente a la persona envidiosa, mientras tú sigues creciendo, floreciendo y brillando con tu ropa colorida. Al igual que José, necesitas ver que tu ropa colorida tiene un propósito mayor que simplemente adornarte. Es una prueba del favor de Dios, una señal de esperanza para los demás, una señal de que Dios aún bendice, aún hace crecer a las personas, aún elige a personas comunes para realizar hazañas increíbles. No escondas tus virtudes por miedo a la envidia. No apagues tu brillo para que otros se sientan bien. No rasgues tus propias vestiduras para complacer a los envidiosos. Cristo dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu ropa colorida, usada con humildad y aprecio, señala a Dios, no a ti. El problema no son tus posesiones, sino la incapacidad de la persona envidiosa para administrar lo que tiene. Pero Dios también nos advierte a través de José sobre cómo actuar cuando notamos a personas envidiosas a nuestro alrededor. José compartió sus ansiedades demasiado pronto con sus hermanos, alimentando aún más su envidia. A veces, la sabiduría radica en guardar ciertas revelaciones para uno mismo, en ser discreto con ciertas bendiciones, en revelar gradualmente lo que Dios está haciendo en tu vida, no por miedo, sino por conocimiento, al darte cuenta de que no todos están listos para la grandeza de lo que Dios está haciendo a través de ti. La sexta advertencia que daré ahora mostrará algo que ocurre en el plano espiritual cuando hay personas envidiosas cerca de ti. Algo que tus ojos carnales no ven, pero tu espíritu siente. Las rápidas e invisibles guerras espirituales de Esther. La sexta advertencia divina es la más espiritual de todas y se nos muestra en la historia de Esther y Amán. En Esther capítulo 3,
Amán se llenó de ira contra Mardoqueo y todo el pueblo judío, porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. La envidia de Amán era tan inmensa que planeó el exterminio de toda una nación. Pero lo que muchos pasan por alto es que, antes de cualquier acto carnal, Esther solicitó un ayuno de 3 días, sabiendo que la guerra contra la envidia fatal de Amán era, ante todo, espiritual. Cuando la gente envidiosa actúa contra ti, se desata una guerra espiritual que no puedes ver con ojos carnales. Empiezas a sentir una carga inexplicable, una angustia sin origen natural, la sensación de ser observado, de ser vigilado, atacado en el plano espiritual. Tus sueños cambian, se vuelven malos, confusos, llenos de escapes y golpes. Te despiertas exhausto, incluso después de dormir lo suficiente, porque tu espíritu luchó durante toda la noche contra las flechas espirituales de la envidia. Científicamente, la física cuántica ya ha demostrado que las ideas y los sentimientos crean ondas de energía que alteran el entorno que los rodea. Cuando un ser alberga una profunda envidia hacia ti, en realidad te está enviando ondas negativas. Los antiguos lo llamaban mal de ojo. La Biblia dice que son dardos de fuego del enemigo. La ciencia actual comienza a ver esto como una realidad energética que se puede medir. Un pastor me contó una historia clara. Su obra crecía rápidamente, se salvaba gente, ocurrían milagros, cambiaban vidas, pero empezó a sentir una fatiga sobrenatural. Despertaba como si hubiera estado luchando toda la noche. Tenía pesadillas sobre serpientes que intentaban morderlo. Durante un tiempo de oración y ayuno, Dios le reveló que otros 3 pastores de la ciudad estaban llenos de envidia y se unían constantemente para difamarlo e incluso orar contra su obra. La envidia se había convertido en una forma de brujería religiosa. El caso de Esther nos muestra que cuando la envidia alcanza niveles espiritualmente peligrosos, cuando se convierte en un plano espiritual, cuando los envidiosos se unen para aniquilarte, solo las armas espirituales pueden protegerte. El ayuno de Esther no se trataba solo de ayunar, era un grito de guerra espiritual, un acto en el plano invisible, un llamado a las tropas celestiales a la batalla. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La envidia es solo la herramienta visible, pero tras ella hay fuerzas espirituales que la nutren, fortalecen y la llevan a niveles dañinos. ¿Has notado alguna vez que, cuando estás cerca de un gran triunfo, en el umbral de una inmensa gracia, aparecen seres envidiosos de la nada? Momentos de lucha, golpes que parecen planeados. No es casualidad, es un plan espiritual. El reino de las sombras usa la envidia humana como puerta para los golpes espirituales. Cada palabra envidiosa contra ti tiene peso espiritual. Cada pensamiento envidioso dirigido hacia ti abre una grieta. Cada plan envidioso activa principados y potestades. Pero este es el poder que Dios te da. Así como Esther venció mediante el ayuno y la oración, tú tienes el poder espiritual para romper con todo el plano de la envidia. Cuando ayunas, no solo renuncias a la comida, estás diciendo que tu triunfo no proviene del pan carnal, sino de cada palabra que emana de la boca de Dios. Cuando oras, no solo pronuncias palabras, estás moviendo el plano espiritual, llamando a los ángeles, desatando el poder de Dios. La envidia de Amán lo llevó a erigir una horca de 50 codos para Mardoqueo, pero él mismo terminó colgado en ella. Este es el principio espiritual que no cambia. Quien cava la fosa caerá en ella, quien pone la trampa será atrapado, quien lanza la plaga será maldecido. La envidia siempre se vuelve contra el envidioso, siempre aniquilando a quienes la nutren, siempre devorando a quienes la cultivan. Pero necesitas reconocer las señales espirituales de que estás siendo atacado por la envidia. Primero, aparecen barreras inexplicables en áreas que antes eran fluidas. Puertas que una vez se abrieron, se cierran sin razón. Las personas que te apoyaron se van sin decir por qué. Las posesiones que
que estaban cerca se desvanecen de la nada. Segundo, comienzas a sentir una sensación de ser observado espiritualmente, como si ojos invisibles siempre te estuvieran observando, esperando, buscando una falla. En tercer lugar, y esto es vital, empiezas a dudar de ti mismo, de tus habilidades, de tu misión, sin una razón clara. Ideas de rendirte, de ser incapaz, de ser imposible, se apoderan de tu mente. Esta no es una tristeza natural, es un peso espiritual que proviene de las flechas de la envidia que te disparan. Los envidiosos pueden no saberlo, pero al albergar una envidia profunda, dan permiso a los demonios para actuar en tu contra. La protección de Esther provino de tres cosas: ayuno, oración y un plan divino. No enfrentó a Amán directamente, no luchó, no discutió. Invitó al rey y a Amán a un banquete usando la sabiduría, el tiempo de Dios, un plan revelado. A veces, Dios no quiere que enfrentes a los envidiosos, sino que seas sabio, que esperes el momento oportuno, que dejes que Dios revele y derrote a Amán en tu vida. La multiplicación de Job, cuando Dios restaura lo que la envidia buscaba destruir. La séptima y última advertencia divina llega a través de Job, el hombre que lo perdió todo, mediante un plan espiritual que comenzó con la envidia de Satanás. En Job capítulo 1, Satanás cuestiona la rectitud de Job ante Dios, afirmando que su lealtad fue recompensada con gracia. La envidia satánica no podía tolerar ver a un hombre tan bendecido, tan rico, tan amado por Dios. Y aquí reside la revelación. La mayor envidia, la fuente de toda envidia humana, proviene del mismo Satanás, quien envidia tu lugar como hijo de Dios, tu poder espiritual, tu futuro eterno. Pero lo que hace única la historia de Job es que Dios permitió que la envidia actuara, que hiciera lo peor, que buscara su aniquilación total. ¿Por qué? Porque Dios sabía que al final, Job capítulo 42, Versículo 10. Le daría a Job el doble de todo lo que había perdido. La envidia puede tener su momento, pero nunca tendrá la última palabra sobre tu vida. Cada golpe de envidia que recibes genera una deuda espiritual que Dios pagará, multiplicada, elevada, desbordante. Las investigaciones sobre la recuperación postraumática muestran que las personas que experimentan grandes pérdidas y traiciones a menudo experimentan lo que los psicólogos llaman un avance postraumático. Adquieren habilidades, conocimientos y una fuerza que nunca habrían tenido sin la experiencia. Job no solo recuperó sus posesiones, sino que tuvo una visión de Dios que valía más que todo el oro del mundo. Solo había oído hablar de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto, dijo. Conocí a una empresaria que vivió la experiencia de Job moderno. Socios celosos conspiraron para expulsarla de la empresa que había fundado, utilizando artimañas legales, calumnias y traiciones. Lo perdió todo: empresa, dinero, fama, amigos, pero se mantuvo firme en Dios como Job. No maldijo, no se detuvo, no dejó que el resentimiento le envenenara el corazón. 5 años después, había construido un imperio 10 veces más grande que su antiguo negocio, y aprendió que toda persona que conspiraba contra ella se arruinaba, enfermaba o vivía en la pobreza. El principio de Job muestra que la envidia de los demás puede ser el detonante que Dios usa para llevarte a alturas que jamás alcanzarías solo. José fue vendido por envidia y se convirtió en gobernador de Egipto. David fue perseguido por envidia y se convirtió en el rey más grande de Israel. Daniel fue arrojado al foso de los leones por envidia y se convirtió en consejero de reino. Jesús fue asesinado en la cruz por envidia y se convirtió en el Salvador del mundo. La envidia siempre mueve a los envidiados hacia su gran destino. Pero aquí está el secreto que cambiará tu perspectiva para siempre. Los amigos de Job también lo envidiaban. En sus días de dolor acudieron a consolarlo, pero dedicaron capítulos a acusarlo, juzgarlo e intentar demostrar que merecía el dolor. La envidia se viste de celo religioso, corrección espiritual
y consejo santo. Debes haber pecado. Dios te está corrigiendo. Algo anda mal con tu fe. Estas son las frases favoritas de la envidia religiosa cuando estás deprimido. Elifaz, Bildad y Zofar no toleraron que Job tuviera la oportunidad de mantenerse recto incluso en medio del dolor, pues demostraba la superficialidad de su fe. La envidia religiosa es la más perversa, pues usa a Dios como dardo, la Biblia como mazo, y la fe como herramienta de tortura. No soporta verte mantener la fe en medio de la tormenta, adorar en el valle y permanecer recto en las pruebas, porque demuestra que su espiritualidad es superficial, basada en intercambios y egoísta. Pero considera el increíble detalle de Job, capítulo 42, versículo 10. Dios solo restauró a Job después de que orara por sus amigos envidiosos. ¿Viste el poder de esto? Tu restauración completa, tu multiplicación total, tu triunfo final están ligados a tu capacidad de perdonar y bendecir a quienes la envidia ha usado en tu contra. No porque lo merezcan, sino porque necesitas liberarte del veneno del resentimiento para experimentar la multiplicación que Dios ha preparado para ti. La advertencia final de que Dios está a punto de transformar toda envidia en gracia es cuando Él pone en tu corazón el deseo de orar por tus envidiosos, de perdonar a tus traidores, de bendecir a tus atormentadores. Esto no es debilidad, es el mayor poder. Es tu clamor para que su envidia no controle tu destino, que su veneno no contamine tu fuente, que su plaga se convierta en gracia multiplicada. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Todo, incluyendo la envidia, incluyendo la traición, sí, incluyendo la persecución. Dios es tan fuerte que usa lo peor que el infierno te lanza y lo convierte en un trampolín para tu ascenso. Todo ser que te envidió sin saberlo está actuando para tu bien, contribuyendo a tu victoria, allanando tu camino hacia el siguiente nivel. La multiplicación de Job está a tu alcance hoy. Cada pérdida causada por la envidia será devuelta doblemente. Cada vínculo roto por la envidia será intercambiado por vínculos divinos más fuertes. Toda oportunidad robada por la envidia será vencida por puertas que nadie podrá cerrar. Toda lágrima derramada por los envidiosos se transformará en un río de alegría incontenible. Pero debes actuar como Job, mantener tu rectitud, no maldecir a Dios, no dejar que el resentimiento te domine y, en el momento oportuno, orar por aquellos a quienes la envidia ha usado en tu contra. Cuando lo hagas, los cielos se abrirán, la multiplicación comenzará y todos verán que el Dios al que sirves transforma la envidia en ascenso, la persecución en ascensión, la traición en triunfo. Has llegado a este punto. Eres uno de los elegidos, los distinguidos, aquellos que verdaderamente tienen hambre de la verdad de Dios. Felicidades, porque muchos han comenzado a ver este video, pero pocos, muy pocos, han tenido la fuerza espiritual, la verdadera sed, la santa determinación de llevarlo a cabo. No eres el mismo, eres diferente, y el hecho de que estés aquí, en este mismo momento, no es casualidad, es un acto divino. Dios necesitaba que escucharas cada palabra, cada visión, cada misterio compartido, pues tu vida está a punto de experimentar un cambio radical. Te pido que hagas algo poderoso ahora. Escribe: «La sangre de Jesús me protege contra toda envidia», pues esto no es solo una publicación, es un clamor profético, un acto espiritual que se registra en el cielo. Al escribir estas palabras, activas una guardia sobrenatural, te rodeas de fuego, dices que la envidia ya no domina los nombres de los soldados espirituales que llegaron hasta el final, los valientes que no se detuvieron, los elegidos que recibieron toda la revelación. Si aún no sigues este canal, recuerda que tu suscripción no es solo un clic, es un pacto con tu guardián espiritual de toda la vida. Este canal es un depósito de armas espirituales, una fuente inagotable de visiones divinas, un lugar
donde Dios habla precisamente para momentos como el que estás viviendo. Activa la campana y selecciona todas las notificaciones, porque cada video que publique podría ser el mensaje que salve tu hogar, tu trabajo, tu empresa, tu vida misma. No exagero, es el hecho de que miles ven milagros a través de estas palabras. Muchos de ustedes no tienen una iglesia física cerca. Otros pasan por etapas en las que carecen de un mensaje preciso que no llega a sus lugares habituales. Este canal se ha convertido en su iglesia en línea, su refugio, su lugar de revelación. Esto solo sucede porque personas fieles al reino han elegido hacerse miembros de este canal por una pequeña cuota mensual. Por menos del costo de un refrigerio, no solo estás ayudando a un canal, sino que estás invirtiendo en almas, estás pagando por la salvación, estás financiando la liberación. Si ya eres miembro, mi corazón se llena de gratitud. Eres un líder en este ejército espiritual, un inversor en el reino, un compañero en la cosecha de almas. Cada video que llega a alguien necesitado deja su huella. Cada vida transformada tiene su parte. Cada milagro narrado tiene su semilla. Tu contribución aquí produce interés eterno, bienes celestiales inagotables, recompensas que van más allá de esta vida. Sigue visitando este canal, sigue bebiendo de esta fuente, sigue equipándote con estas visiones. La envidia no cesa. Los envidiosos no tienen tregua. Las conspiraciones espirituales nunca cesan. Pero ahora estás equipado, listo, ungido para vencerlas todas. Cada nuevo video añade otra capa de protección, otro plan de victoria, otra visión transformadora. No puedes permitirte perderte ningún discurso, ninguna visión, ningún misterio que Dios está dando a través de esta obra. Envía este video a alguien que necesite desesperadamente esta revelación. Quizás conozcas a alguien que sufre por la envidia y no lo sabe, alguien que está saboteado y no lo ve, alguien destruido por la envidia y ciego a las señales. Sé una herramienta de liberación, sé un canal de gracia, sé un portador de la verdad. Al enviar, multiplicas la unción, expandes el reino y anulas los planes del infierno. Quiero orar por ti ahora. Cierra los ojos, pon tu mano sobre tu pecho y acepta esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, clamo que toda envidia dirigida a tu hijo, tu hija, a quien ves ahora, sea rota, deshecha y devuelta. Que todo mal de ojo sea oscurecido. Que toda lengua envidiosa sea silenciada, que toda conspiración sea expuesta y anulada. Levanto una valla de fuego alrededor de esta persona, su hogar, sus planes y sus deseos. Clamo que el narrador de hoy tenga conocimiento sobrenatural para identificar a cada persona envidiosa, conocimiento divino para tratar con ellos y el amor de Cristo para vencerlo. Que cada golpe de envidia se transforme en un ascenso, cada persecución en una ascensión, cada plaga en gracia multiplicada. Haz de esta persona una prueba viviente de que la envidia no vence a los elegidos de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, levántate donde quiera que estés. Alza tus manos al cielo y comienza a exaltar a Dios por lo que acaba de hacer en tu vida. Da gracias, porque nunca volverás a ser el mismo, porque has tenido una visión espiritual que pocos tienen, pues estás resguardado, protegido por Dios mismo. Di en voz alta: gracias, Señor, por la revelación, gracias por la protección, gracias por la victoria sobre todos los envidiosos. Hoy no fue un día cualquiera, fue el día en que tus ojos se abrieron, tus armas se afilaron, tu destino quedó establecido. La envidia ya no te domina. Los envidiosos ya no pueden sorprenderte. Sus maquinaciones ya no pueden triunfar contra ti. Estás sellado por la sangre de Jesús, resguardado por el poder del Espíritu Santo, protegido por el ejército del cielo. Regresa mañana, regresa con frecuencia, porque Dios tiene mucho más que revelarte, mucho más que instruirte, mucho más que darte. Tu camino de revelación apenas comienza. Tu arsenal espiritual se está formando. Tu victoria se consolida con cada mensaje que recibes de esta obra. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo conocimiento, guarde tu corazón y tu mente
en Cristo Jesús. Que duermas en paz, sabiendo que estás protegido, despiertes renovado, sabiendo que estás resguardado, y vivas cada día con la certeza de que aquel que está en ti es mayor que aquel que está en el mundo, incluyendo a todos los envidiosos que el mundo pueda enviar contra ti. Este fue otro estudio a fondo en nuestro canal, donde la revelación se encuentra con la práctica, donde el cielo se encuentra con la tierra, donde la palabra viva de Dios transforma vida. Hasta la próxima. Mantente fuerte, alerta, victorioso. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Ni siquiera la envidia más tóxica, ni siquiera el envidioso más obstinado, ni siquiera la conspiración más elaborada. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. La envidia se inclinará ante tu unción. Los envidiosos te verán levantarse y sabrán que lucharon contra Dios cuando lucharon contra ti. Tu testimonio será tan poderoso que transformará incluso a quienes conspiran contra ti hoy. Esta es la palabra del Señor para tus días. Acepta, cree y vive esta verdad. Que Dios te bendiga con poder en tu vida, en tu hogar, en tus planes, en tus deseos. Que Él continúe revelando los misterios del reino, exponiendo las armas del enemigo y equipándote para cada batalla. No estás solo, nunca lo has estado y nunca lo estarás. El Dios que dio estas 7 advertencias está contigo y Él es fiel para terminar la obra que comenzó en tu vida. Alaba al Señor por hoy, por el poderoso mensaje que ha entrado en nuestros corazones, por el cambio que ya ha comenzado en nosotros. Agradece haber sido elegido para recibir esta revelación, elegido para llevar este conocimiento, ungido para vencer toda envidia. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Este es un motivo para celebrar, para estar agradecido, para alabar eternamente al Dios que nos ama y nos protege. Ve en paz, pero ve armado. Ve en amor, pero ve consciente. Ve perdonando, pero ve protegido. Ve bendiciendo, pero ve con conocimiento. Ahora eres un soldado listo, un vencedor seguro, un protegido del Altísimo. La envidia no es rival para ti, pues no luchas con tus propias fuerzas, sino con el poder de aquel que ya ha conquistado el mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Que así sea por los siglos de los siglos. Amén.